Electrotracks. Your solution in automation. Parte 3. Estrategias de control avanzadas y consideraciones prácticas. Hablamos de que el PWM genera pulsos de voltaje, pero ¿cómo se traduce eso en un movimiento suave del motor? Buena pregunta. La salida de voltaje del variador PWM no es una senoide pura, son pulsos de alta frecuencia como dijimos. Lo que el variador controla es el valor eficaz de esos pulsos, que equivale al voltaje AC que queremos, y la frecuencia fundamental, que define la velocidad, y siempre manteniendo esa relación VF constante, o casi constante. Lo interesante es que el propio motor, por su inductancia natural, actúa como un filtro. Entonces, la corriente que circula por los bobinados sí termina siendo muy parecida a una onda senoidal suave. O sea, el motor filtra esos pulsos de voltaje y ve una corriente más limpia. Exactamente. Es clave diferenciar la frecuencia altísima de los pulsos, la portadora, que puede ser de varios kilohertz, de la frecuencia bajita que realmente determina la velocidad del motor, la fundamental, de 0 a 50 o 60 Hz, por ejemplo. Y acá es donde la cosa se pone más sofisticada, porque dentro de estos variadores PWM hay distintas filosofías de control. ¿Cuáles son las más importantes? Bueno, la más básica es el control escalar VF, que ya lo nombramos bastante. Mantiene la relación voltaje-frecuencia constante. Es simple, económico y va bien para aplicaciones que no piden mucho. Piensa en bombas, ventiladores, aída buen ahorro de energía, cintas transportadoras sencillas, o si tienes un variador controlando varios motores iguales. Controla la velocidad, pero no directamente el torque. Su respuesta a cambios bruscos de carga no es la mejor. Ok, el VelociFeed para lo estándar. Y si necesitamos más precisión, mejor respuesta dinámica. Ahí entran los controles más avanzados. El principal es el control vectorial. Y este puede ser sin sensor, o sensorless, o con encoder. La idea del control vectorial es usar un modelo matemático muy detallado del motor, que corre dentro del microcontrolador del variador. Este modelo permite, ahora sí, separar y controlar de forma independiente la corriente que genera el flujo magnético, ID, y la corriente que genera el torque, IQ. Ajá. Como si fueran dos perillas separadas, una para el magnetismo y otra para la fuerza. Exactamente. Logras en un motor AC un control dinámico muy parecido al de un motor DC. Es un salto cualitativo enorme. Suena potente. ¿Y la diferencia entre sin sensor y con encoder? El control vectorial sin sensor hace toda esta magia sin necesitar un sensor físico de velocidad, un encoder, en el eje del motor. Se basa solo en el modelo matemático y en medir el voltaje y la corriente que van al motor. Da una respuesta excelente, buen control de torque incluso a bajas velocidades, y es muy robusto. Es ideal para la mayoría de las aplicaciones industriales que ya piden un buen rendimiento, máquinas herramienta, compresores, extrusoras. Eso sí, requiere meter bien los datos de placa del motor en el variador y hacer un procedimiento llamado autoajuste para que el modelo matemático sea lo más preciso posible. Entendido. ¿Y con encoder? El control vectorial con encoder es, digamos, la Fórmula 1 del control. Necesitas instalar un encoder en el eje del motor, que le manda al variador información súper precisa y en tiempo real de la velocidad y la posición. Con eso, el control es extremadamente fino, robusto, incluso a velocidad cero o para mantener una posición fija. Es indispensable para las aplicaciones más exigentes: ascensores, grúas, posicionamiento de precisión, máquinas con varios ejes sincronizados como imprentas o bobinadoras. Clarísimo. BFD para lo básico, vectorial sin sensor para la mayoría de las aplicaciones buenas y vectorial con encoder para la máxima exigencia. Y creo que las fuentes mencionaban otro más, DTC. Sí, el control directo de par, DTC. Es otra estrategia avanzada, una filosofía diferente al vectorial. En vez de enfocarse en las corrientes ID e IQ, controla directamente el flujo magnético y el torque del motor, eligiendo de forma muy rápida cuál es el mejor pulso de voltaje a aplicar en cada instante. También da un rendimiento dinámico muy alto. Qué interesante la variedad de enfoques. Y bueno, más allá del modo de control principal, estos bichos vienen cargados de funciones prácticas, ¿no? ¿Cuáles destacarías? Un montón. Las rampas de aceleración y deceleración son fundamentales. Permiten que el motor arranque y pare suavemente. Se programan los tiempos, y eso cuida la mecánica y evita golpes de corriente en la red. El frenado también es clave.
Está el frenado por inyección de corriente continua, DC braking. Le mandas DC al motor y se frena rápido. Y el frenado dinámico. Usas una resistencia externa para quemar la energía que el motor devuelve cuando frena, cuando actúa como generador. Muy útil si tienes que frenar cargas con mucha inercia. O sea, distintas formas de parar el motor controladamente. Exacto. Y hay más funciones útiles. El modo dormir, sleep, por ejemplo, para ahorrar energía. Si el variador detecta que el motor está andando a baja velocidad sin hacer nada útil por un rato, lo para y lo despierta cuando hace falta. Y ni hablar de la puesta en marcha. Es crucial hacerla bien, verificar conexiones, hacer pruebas básicas y sobre todo configurar bien los parámetros. Justo eso te iba a preguntar. La configuración, la parametrización, ¿qué es lo esencial ahí? Siempre desconectar la alimentación y esperar a que los condensadores del bus DC se descarguen antes de meter mano. Son minutos, pero importantes. Luego, las verificaciones eléctricas básicas que mencionan las fuentes. Chequear los diodos, los IGBTs con un multímetro. Después, la instalación física. Respetar las distancias que dice el fabricante para que ventile bien, si no se sobrecalienta. Y la parametrización en sí. Hay que cargar los datos de placa del motor, voltaje, corriente, frecuencia, velocidad nominal. Elegir el modo de control correcto para la aplicación. Si es una bomba, quizás BF cuadrático. Si es un transportador, BF lineal o vectorial sin sensor. Si es un ascensor, vectorial con encoder. Y configurar de dónde vienen las órdenes, del panel del variador, de botones externos, de un PLC y la referencia de velocidad. Leer el manual es obligatorio básicamente. Mencionaste PLC. ¿Cómo se integran estos variadores en sistemas de control más grandes? Hoy casi todos se comunican por redes industriales. Profibus, Profinet, Ethernet IP, Modbus TCP, hay varias. Esto permite que un controlador central, como un PLC, le diga al variador qué hacer, arrancar, parar, a qué velocidad ir, y también reciba información del variador, si está en marcha, si hay alguna falla, cuánta corriente consume. Se usan unas cosas llamadas palabras de control y palabras de estado para mandar y recibir esa info por la red. Es la base de la automatización moderna. Muy bien, creo que hicimos un buen recorrido, ¿eh? Desde lo básico hasta lo más avanzado. Hagamos un cierre. Entonces, resumiendo, los variadores de velocidad AC realmente cambiaron el panorama del control industrial. La tecnología clave hoy es el PWM con los IGBT, y dentro de eso tenemos desde el control BF más sencillo hasta el vectorial súper sofisticado. Cada uno tiene su lugar, y la configuración correcta es, fundamental. Totalmente. Y el impacto no es solo controlar la velocidad, es el ahorro energético que permiten, que puede ser enorme. Es la mejora en la precisión de los procesos. Son una pieza clave de la automatización. Han hecho que los motores AC, que son robustos y más económicos, puedan hacer cosas que antes solo se lograban con motores DC o sistemas hidráulicos mucho más complejos y caros. Y para terminar, una reflexión que nos dejan estas fuentes. Vimos cómo la electrónica de potencia y los microprocesadores permitieron pasar de controles muy básicos a estos sistemas súper inteligentes. Si miramos al futuro, ¿cuál será el próximo gran salto? Quizás variadores con más inteligencia artificial, que se autoajusten solos de forma aún más perfecta o que predigan fallos antes de que ocurran. O sistemas que miren no solo al motor, sino a todo el consumo de energía de una fábrica de forma integrada. Interesante para seguir pensando, ¿no? Electrotracks. Your solution in automation.